Bueno, buenas tardes. Hoy 20 de junio vamos a empezar nuestro coaching. Vamos a iniciar con Carlos, que nos está mostrando, está compartiendo un trade en el euro dólar. Bueno, Carlos, entonces ya, digamos que en la colocación de los stops, siempre lo ideal es Ajá. proteger el stop, ¿cierto? Cuando hablamos de stops, pues tratamos de protegerlos. Cuando estamos comprando, los protegemos con demanda, o cuando estamos vendiendo, los protegemos con oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que buscamos evidencia en el gráfico de dónde hay compradores, ¿sí? O dónde han entrado los compradores. Está bien que lo coloques por debajo de los puntos de Ok. control, ese clustercito está bien. Yo, yo por ejemplo, en un trading más conservador lo colocaría por debajo del mínimo de esa vela anterior, ¿sí? Unos pipsitos por debajo del mínimo, no, la vela anterior. La vela anterior. De esta, Cuando hablamos de la vela anterior, eso, esta, cuando hablamos de la esta. vela anterior es la anterior a la que se está formando. Exacto, Entonces la vela anterior, unos pipsitos exacto, por exacto. debajo de ese nivel. ¿Por qué? Porque ahí creo que hay una Ok, evidencia muy clara de la presencia de compra, ¿cierto? Ahí definitivamente entró los compradores e hicieron subir el precio. Entonces el stop por debajo de esa zonita creo que quedaría muy bien protegido. ¿Listo? ok. Eso es lo más que uno tendría que ver. Simplemente la vela anterior en este Pues caso particular. O sea, no veo más hacia la podrías izquierda. hacerlo, podrías tirarlo más hacia abajo, pero tendrías un stop demasiado grande. Entonces tienes que tener en cuenta eso. ¿Cuál es tu riesgo? ¿Cuánto estás manejando en tu riesgo? ¿Qué riesgo tienes? No, el riesgo mío es 1% El uno por del valor de ciento. la cuenta. 1.1601, Ujú. 1.1571. ¿Cuántos pips hay? 1,1601. 30, ¿cierto? Muy bien. 30. ¿De qué Sí, tamaño es tu cuenta? aproximadamente. Bueno, esta es una cuenta de demo. Tiene No importa. creo Recuerden que que cuando... 1 millón. 1 millón. Tiene 1 millón. Entonces, lo Sí. ideal es, por ejemplo, en la demo, pues si vas a... Pues trata Ujú. de que sea lo más parecido posible a lo que vaya a ser en la real, ¿sí? Pues yo no voy a abrir una cuenta de 1 millón de dólares, o si la Ok. vas a abrir, pues bueno, está bien. Pero si no, entonces, digamos que te estarías, ¿cómo decirlo? Engañando tú mismo, pues teniendo de pronto resultados o muy abultados con un tamaño de cuenta pues que realmente no vas a tener o que no lo Ok. abrirías inicialmente con eso. Entonces, que sea lo más real posible, ¿sí? En el momento que tengas la oportunidad de abrir Ok. la demo, que sea lo más real posible. Y respetar siempre ese rango porque si estamos con el 1% pues igual ahí tampoco tendrías el riesgo, pues, que deberías tomar. Entonces sí, creo que lo puedes colocar ahí o ya pues en una mucho más conservadora, pues por debajo de los pivots anteriores, que ya pues son las velas que el pivot anterior que fue un mínimo mayor o el anterior que ya fue el mínimo menor, el mínimo más mínimo, por debajo de Ok. ese o el siguiente que tienes a la derecha. Entonces esas serían pues como las opciones de Ah, ok. colocar stop loss. Hay que tener en cuenta obviamente el riesgo que se está manejando. Pues no se puede colocar un stop simplemente por colocarlo, ¿sí? De hecho, en algunos de los trades uno podría decir, hombre, no me da el riesgo, no pero, ¿sí? Si yo no tengo un stop técnico donde lo pueda colocar de forma técnica, pues lo mejor es decir, dejo ir la oportunidad, porque podría estar, digamos que arriesgando más de lo que tendría presupuestado. Eso, por ejemplo, cuando operamos futuros, que no podemos disminuir pues el tamaño del contrato. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, la opción en otras plataformas o en Forex que pues opera por lotes, pues ahí simplemente le bajamos al lotaje y colocamos el stop un poco más amplio, ¿sí? Pero igual, el riesgo, recuerden que lo ideal es siempre que sea el mismo riesgo, ¿ok? Bueno, Ok. excelente. Ok, Carlos, ok. miremos otro trade si Está bien. quieres. ¿Cómo van los números? Compárteme. ¿Tienes bitácora? Sí, soy nuevo acá con esto, pero sí, tengo bitácora. Un poco, ya déjame ubicarla para poder este, facilitar.
está abriendo. Ok. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo La ven ahí? bitácora no, estoy viendo todavía el gráfico del trade. Ok, ok, ya te lo voy a... tengo que dejar de compartir y O compartirte esta, corres ¿cierto? la, ¿dónde tienes la bitácora? La tienes en otra pantalla, pero la En tienes en otra Excel. pantalla, en otra En- gran. No, no, en la misma pantalla tengo un lapso configurado. Te Ah, hago bueno, sí, todo el trabajo. trata de minimizar entonces TradeStation. Me imagino que debe estar ahí detrás. Ok, ok, aquí está. ¿Sí se ve? Bueno, ahí lo tenemos. Un averaje del A ver, déjame subirlo. 29%, muy bajito. Hay que mirar esos Sí, trades sí. que tienes, cómo los estás haciendo, cuál es la interpretación de los patrones que, que tienes, porque si está muy bajo el averaje. Sin embargo, a pesar de todo, pues es un Sharp que está por debajo poco. Entonces, revisemos los trades. Ven, muéstrame, porfa, si lo puedes correr, si la puedes correr hacia la derecha, miremos ahí en pérdidas y ganancias. Déjalo ahí, déjalo en PIG, déjalo en el PIG. Eso, Voy. ahí está bien. Bueno, sí, muchas consecutivas, Voy pues bajando. perdedoras. Tuviste una muy buena, bájalo un poquito. Miremos, sigamos mirando. Pues cuando pierdes, estás perdiendo demasiado. Bueno, ese trade te recuperó bastante, pero lo que se ve pues es que estás perdiendo mucho y cuando ganas pues los pocos trades pues han sido digamos que cortos. Yo creo que con un averaje mejor Sí. tendrías unos resultados, pues, yo creo que tendrías hasta un profit factor por arriba de uno, ya por arriba del break-even. En este caso estás muy cerca del break-even, pero digamos que tuviste un trade por allá muy bueno. Uno podría tener un averaje muy malo, así como un 28%, un 30%, que es un averaje, digamos que bajo, y así igual salir positivo. ¿Qué quiere decir eso? Eh, pues que cuando ganamos ganamos mucho y pues cuando perdemos pues perdemos poco, ¿sí? ¿Cuál es Primo. la idea? Pues que Ok. ese averaje suba, ¿sí? Necesitamos, entre más averaje tengamos, pues las probabilidades, eh, digamos que están a que saquemos esa cuenta positiva, aunque también puede ocurrir que podemos tener un averaje del 80% y salir negativos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando ganamos, ganamos muy poquito, pero cuando perdemos, las poquitas veces que perdemos, pues perdemos muchísimo, ¿sí? Entonces, lo ideal es siempre tener un Mm, riesgo muy medido. Por eso te digo, el tema de la cuenta sí es muy importante. Creo que lo ideal es que tengas una cuenta un poquito más real, ¿sí? Que esos resultados se acomoden a ok, algo más real. ok. Ok, el averaje, pues eso no lo va a cambiar, así tengas una cuenta de 1 millón o una cuenta de 1000, y el chart, ¿sí? Pero digamos que te Ujú. acostumbres a ver resultados un poco más reales. Entonces, el objetivo Ok, en este entonces momento lo que sería sería... subir ese bateo. Necesitamos subirlo mucho, ¿sí? Hay que ponernos una meta de dejar ese bateo, si quieran un 50% en el siguiente mes, o más, ¿sí? Pero subirlo por lo menos a un 50%. Miremos cómo estás operando. Ahora miremos algunas de las posiciones que tengas por ahí. ¿Quieres compartir? eh, ten- tengo una sola... Déjame volver a cambiar esto. Ok, déjame cerrar esto acá. Y tengo Ven, lo que estoy cómo operando tienes ahorita, aparte las... de eso, Estás llevando bitácora gráfica? De todos los trades que has hecho, estás capturando las eh, gráficas. sí, como te dije, comencé apenas en mayo.
Y tengo algunos ajustes, algunos desajustes con algunas gráficas, pero traté de que a partir de junio hacer tomarle foto a todas las gráficas, que eso es lo que he hecho. Por ejemplo, ¿quieres ver una de esas? De Sí, las dale, que, dale. de la que, Ojo de la hipótesis. Ok, con déjame la bitácora gráfica. Digamos que en el tema de la bitácora, los números, el averaje de Teo y el profit factor, que son pues los números en los que más nos centramos, sí, son interesantes, pero como no tenemos una media todavía importante, se dice que para que tengamos una media realmente considerable o unos datos que nos puedan arrojar digamos, una consistencia o poder sacar una conclusión sobre esos datos, deberíamos tener por lo menos unos 550 trades. Entonces, oh, todavía nos falta camino por recorrer, ¿cierto? Pero ahora lo que nos vamos a no, centrar es sí, sí, mucho en el tema de la bitácora gráfica, ¿sí? ¿Cómo estamos operando? ok, ¿Cuál es el patrón que estoy operando? ¿Cómo lo estoy ok, haciendo? ¿Cuáles son los marcos de tiempo que uso? ¿Cuál es el patrón que estoy ejecutando y cuál es el que tiene mayores resultados y cuál es el que tiene peores resultados? Entonces la bitácora gráfica nos va a decir todo eso. En un mes que tú empieces a revisar las posiciones que has hecho, pues entonces te vas a dar cuenta, hombre, ok, estoy cometiendo este mismo error o he evolucionado en mi trading de esta forma, ¿sí? Estoy identificando mejor los patrones, estoy ok, haciendo una mejor lectura. Eso te lo va a decir la bitácora gráfica. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante ok. que la hagan, eh, que lleven un muy buen registro. Ojalá a la hora de capturar la imagen del trade que tenga mínimo dos marcos de tiempo. O sea, o que tenga dos gráficas, Oh, ¿sí? No ok, necesariamente marcos de tiempo, pero puede ser una gráfica en Case o Renko o si la operan o un marco de tiempo y otro mayor, ¿sí? El marco de ejecución y el mayor para ver cuál era digamos que sí, exacto. la macro. ¿Cuál era la correlación de los Ok, marcos de tiempo? Entonces, ¿qué te decía el marco mayor? Si te estaba confirmando la hipótesis o no. Eso es importante. ¿Ok? ok. Ok, aquí tengo una. Sí, Sí. sí la ven, ¿verdad? Ese fue Ok. el trade Esto positivo. fue. Ujú. Este fue. Ajá, exactamente. Bueno, esta realmente no era. La vemos necesito para buscar la siguiente. ¿Estabas operando que un máximo menor? Sí. En esta. No, bueno, todavía me confundo un poco con esto, ¿no? Yo lo estaba tratando de hacer por niveles. La entrada era aquí, si rompía, entraba acá, como te dije, veía el valle, Pero que es lo que mejor rompía que identifico. rompía. ¿Y Este qué nivel, nivel es este ese? nivel de acá, este nivel, este que está acá, este box Pero, ¿qué que te se ve a la dice ese izquierda. nivel de significativo? ¿Qué hay Oh, ahí de significativo para decir que el precio va a romper ahí y va a caer? Cuando, tienes que ser un poco más, a la hora de operar o de ver ujú, patrones, pues tienes que entender ok, por qué lo estás haciendo. Si yo digo, cuando yo quiero operar niveles, tengo que responderme, ujú, bueno, si el precio rompe este nivel, ¿por qué creo que va a caer más? ¿Qué ha hecho el mercado pues ahí para pensar eso? ¿Qué hay de significativo en esa zona como para pensar lo que estoy pensando? Entonces, fíjate qué hizo el precio ahí, en ese nivel que estás operando, qué hizo de importante. ¿Qué crees que hay de importante ahí? Aquí, Ujú. en este nivel, ahí se convirtió como O soporte. sea, es un mínimo mayor también, Tengo ¿cierto? Puede ser. una, O bueno, un pivot. Podría verse como un sí, pivot, una sí, especie de pivot. ahí está, aquí. Ujú. Ajá, O sea, hay exacto, soporte. sí, ok. O sea que si tú Hay lo llevas soporte, a sí, es un a la derecha, a tu un- entrada, estarías entrando en una zona entonces de soporte o cómo es. exacto, ok, empezando al revés. Exacto, no debería llegar ahí. Pues es una zona de soporte. O sea, llega, a lo mejor me activa, pero iba a ir para arriba como creo que está ocurriendo ahorita. Entonces, pilas con eso, con la interpretación del precio. Cuando nosotros decimos o voy a operar niveles, pues tengo que tener muy en cuenta
qué es lo que estoy operando, cómo lo estoy operando, ¿sí? Entonces, sí, la dirección del precio en este momento es Ujú. bajista, pero al querer entrar, digamos que en una zona, si miras a la izquierda, pues podemos evidenciar si hay presencia de compradores, si hay presencia de vendedores. Entonces es importante eso, ¿sí? No poner tanto no, el nivel y, bueno, esperar que rompa. Sería como, bueno, pongo la orden ahí a ver qué pasa. ¿Sí? Que sea algo más significativo. ¿Qué te están diciendo entonces, por ejemplo, los otros indicadores? ¿Qué te está diciendo el navegador? Ahora tiene dos magentas Niveles, y empieza a estar va en extremos. en rojo. Es más, Ajá. Y y el el otro, ajá, pues tiene el radio, tiene pendiente positiva, empieza a tener pendiente positiva. tiene divergencia. Podríamos decir también de hay una divergencia. Entonces sí es que ya empieza a cambiar un poquito el panorama y el contexto, pero tiene que ver mucho con cómo interpretamos el precio, cómo interpretamos el gráfico y pues qué conclusión saco de eso, ¿sí? El mercado lo podemos ver alcista o bajista, de hecho por eso hay mercado, pero hay unas condiciones técnicas Mm. que nos dicen que hay más probabilidades de que el precio vaya en determinada dirección, ¿sí? Entonces, cuando nos alejamos de esas condiciones técnicas, pues entonces digamos que vamos así como a la deriva. Bueno, yo creo que esto puede subir o puede bajar, sí, efectivamente, y quizás tenga razón. Pero técnicamente, ¿cuáles son las condiciones que me dicen que eso va en esa dirección? ¿Sí? Entonces, cuando me quedo con esa parte Entonces, técnica, pues digamos que eh, tendría un poco más de probabilidades mi hipótesis. Listo. Miremos otra está bien. hipótesis que tengas por ahí. Ok. Esta la monté ayer en la noche. Déjame buscarla. No, fue la de. Eso fue que un corto. Ya, disculpa. Esto fue iba a montar una doble hipótesis, pero no, al final no lo hice. O sea, tomé la foto, pero no la monté. Déjame buscar uno de los archivos que tengo Ok, acá. dale tranquilo. No, Néstor, yo creo que TradeStation, tenemos no. unos videos para aprender a operar TradeStation. Pues más que de aprender la forma técnica de la plataforma, creo que es más de cómo operar, cómo se está operando, revisión de bitácora, análisis de los trades o conceptos eh, sobre los indicadores que se puedan tener. Listo. No, estas fueron la que monté ayer, fueron esas dos que no se han Déjame, ejecutado. De, listo, Carlos, dale tranquilo. Eso fue, esto que es una hipótesis, apenas la tienes planteada. sí, esta fue una hipótesis, esta la hice el Ya 18. ayer. Ajá, pero no, esta no se ejecutó. No se ejecutó. O sea, se ejecutaron solamente dos y hay una que, déjame ver si lo veo como bien en PlayStation. Sé que tengo pero no lo consigo acá. No sé si porque no la, dame un chancecito a ver si la consigo aquí. Recuerda, ideal, dos marcos. Si tú estás en 4 horas, la forma de correlacionar ese marco de tiempo sería con la diaria, ¿sí? Entonces, Sí, estoy en ocho y porque lo que pasa es que yo trabajo. Hoy da la casualidad de que no, no fui a trabajar y estoy desde temprano por aquí dándole a esto, ¿no? Y normalmente estoy en 8 horas, máximo el diario y el de 240 son los que uso usualmente, los más con que trabajo. listo, perfecto. No, esta fue la hipótesis que coloqué, la anterior que te mostré,
que no se ha dado, pues no se ha dado porque no ha Listo. llegado a ese precio, Cuando plantees la al precio de hipótesis, si quieres entrada. la compartes en el chat, colocas que viste, pero algo más, más simple. Ujú. Entonces, ruptura del box, largo, bueno, Lala o ruptura de clúster o mínimo mayor, pues el patrón que estés operando. Algo más simple Ok, y la puedes compartir que ok, tenga, recuerda, ok, dos marcos como mínimo. ok. Ok. Entonces comparto con las Bueno, dos Carlos, pantallas. entonces ya sabes cuál es Ok. el objetivo. Tratar de subir ese averaje que está muy, muy bajito. Ujú. Listo. Ok, sí, sí. Bueno, Chévere. con mucho Muchísimas gusto. gracias, No sé José. si alguien... Voy a volver a compartir pantalla. No sé si alguien tiene dudas. Si es así, adelante. Ahí estamos compartiendo, ¿cierto? Rubén, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, Bueno. bien. Luis, tengo una duda. Es más, la duda me surgió en esta semana. No sé si tengo forma de darte video. Tienes Le tengo que dar el donde... permiso de hacerlo. bueno, no, video no. Sí, necesito que vea mi pantalla. Le doy donde dice iniciar video. No, Ok. iniciar video no. Ese sería para compartir tu cámara. Eso es para... Eh, Sí. parte inferior, ¿Sería compartir compartir pantalla. pantalla? Listo. Ahí estás viéndome. La pantalla que necesito compartirte. Sí, estamos viendo la pantalla. Bien. Yo tengo una duda. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Este es un trade que tengo en este momento abierto. Yo hice el análisis en 4 horas. La línea verde pues fue la Un entrada, la trailing rojita stop, es el sí. stop loss, obviamente. Estoy haciendo un trailing stop. Pero yo tengo una duda. Si yo estoy en un marco de 4 horas que fue donde como inicié la entrada, yo el trailing stop lo puedo hacer vela a vela a 4 horas o a 15 minutos. Porque mira, por ejemplo, en este momento donde tengo el stop en 15 minutos. La pregunta es, ¿lo subo a las velas anteriores o al pivot anterior o lo sigo manteniendo con las velas Bueno, de las para eso, 4 horas? pues entonces miras 4 horas. Lo ideal cuando hacemos una gerencia, hablemos primero de los mejores tipos de gerencia. ¿Quién me puede decir cuál es el mejor tipo de gerencia? De hecho, si ustedes buscan, digamos que documentación al respecto, es muy, muy difícil encontrar a alguien que pueda decir, esta es la mejor forma de gerenciar un activo. ¿Cierto que no hay? ¿Quién lo podría decir? ¿Por qué? Porque cada activo tiene, No, perdón, cada trade es diferente a otro, ¿cierto? Entonces, para cada trade se usa una gerencia. Hay trades que son muy fluidos, que tienen mucho potencial o se desarrollan muy rápido y hay otros que son un poquito más lentos, ¿sí? Hay unos que tienen un potencial diferente a otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, miremos cuáles son las condiciones de ese trade, qué niveles están visitando, agranda, amplía esa gráfica, cierra, recuerda, cuando operes, cierra la parte de abajo, eso no hay que tenerlo abierto en todo momento, ¿sí? Eh, puedo y cerrar acá. listo, así vamos a ver la gráfica mucho más. Y lo otro es, bueno, entonces mira que ahí el panorama nos cambia. ¿Cuál es el siguiente nivel de resistencia? No, De hecho, ahí hay una zonita de clúster. lo No, tengo ya. te está yendo. Aquí donde estoy Ese. tengo una zona de clúster. Entonces, Aquí donde está. para que el precio llegue donde tú quieres que llegue, primero debe romper esa zona. ¿Sí? Recuerden que el Ok. análisis técnico se basa siempre en temas de históricos, ¿sí? ¿Qué pasa con los históricos? Pues que el precio tiende a replicar los movimientos. De ahí parte todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? El tema de los patrones, ¿de dónde sale? Pues que el precio tiende a replicar los movimientos. Donde hay movimientos fluidos, ¿qué se espera eh, que pase con el movimiento? Si vuelve a pasar por ahí, pues el movimiento vuelve a cruzar por esa zona, pues que también se mueva fluido. Por lo menos esas son las probabilidades. Donde los movimientos consolidan o donde hay resistencias, pues ¿qué pasa? Que
existen probabilidades de que el precio consolide o encuentre nuevamente resistencia. Entonces ahí hay un clúster, ¿cierto? No lo podemos negar. Ahora, cuando hacemos una gerencia, lo ideal es hacerlo en el marco donde entramos, si vemos potencial de que el trade se desarrolle, ¿sí? Entonces, si yo le veo mucho potencial a mi trade, pues lo dejo en el mismo marco de tiempo, lo mantengo y espero simplemente que se desarrolle, sin ahogar mucho la posición, ¿sí? Eso tiene que ver mucho Ok. con la personalidad del trader, ¿sí? Entonces hay traders que son más de aguantar la posición, hay otros que son más traders intradía, que son de tomar beneficios y simplemente buscar nuevamente una entrada. Entonces lo ideal es en el marco donde entré, o si le veo mucho potencial y si yo soy un trader tipo swing, o sea, de largo aliento, pues entonces me subo de marco de tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya las condiciones cambian, porque cuando yo bajo de marco de tiempo, yo estoy en un marco de 4 horas, y si yo me voy a 5 minutos, el retroceso que esté haciendo me va a sacar. ¿Por qué? Porque lo voy a ver enorme. Miren el gráfico, mira el gráfico de 5 minutos, por ejemplo. Ahí ya ese retroceso empieza a preocupar, ¿cierto? ¿Sí? Ya ese retroceso Sí, ya lo vemos claro. muy profundo, entonces nos va a hacer salir rápido. Por ejemplo, si esa gerencia la hubieses estado haciendo en 5 minutos, era muy probable que el primer retroceso profundo que se dio, muéstrame ese primer retroceso luego de tu entrada, Dame un entraste minuto, por yo ahí, entré. se fue al alza y mira el Entré primer como por retroceso. acá. Ese retroceso, si hubieses estado Aquí. gerenciando en 5 minutos, era muy probable que ese retroceso te hubiese sacado. ¿Por qué? Porque ya te lo estabas viendo Ya. demasiado bajista. ¿Sí ven el tema de la gerencia, ir a gerenciar a marcos menores? Que cualquier retroceso que el precio haga nos va a sacar. Entonces, psicológicamente, mantener una posición cuando el retroceso es muy profundo, pues entonces la vamos a terminar cerrando, sea por el trailing stop o sea simplemente porque ya vamos a estar pensando que el trade nos va a devolver todas las utilidades y vamos a terminar saliendo antes perdedores, entonces vamos a terminar cerrando la posición. Entonces esa es la desventaja, ¿sí? Entre comillas, de ir a gerenciar a marcos menores. Ahora uno puede, se dice, se habla de microgerencia. También podemos hablar de microgerencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues, hombre, cuando yo estoy en un marco de tiempo y el precio tiene mucha fuerza, pues voy y hago una microgerencia en marcos menores. Eso pues en momento de mucha volatilidad, por ejemplo en momentos de datos, yo entré en un marco de tiempo y me voy a marcos inferiores a hacer una microgerencia. Pero en este caso pues lo podrías mantener en el marco que estás, no bajarte tanto, o si quieres hacer una microgerencia, pues ahí viene, el precio viene haciendo mínimos mayores, mira los pivots que viene haciendo, si lo puedes dejar ahí en 15, bueno, Ya. viene haciendo mínimos mayores y empezar a gerenciar de acuerdo a los mínimos mayores. Listo. Sí, listo. ¿Cómo Tengo van los otra datos? pregunta. ¿Qué números tienes en la bitácora? No, no, no muy buenos, Miremos a ver. la verdad. Tienes un 26% de acierto. Hay que mejorar ese bateo mucho. Miremos los Sí. resultados, porfa, en cómo están saliendo los trades. Déjalo por ahí. Bueno, son muy poquitos datos igual, pero sí hay que mejorar Sí, no, considerablemente el tema del bateo. ¿Cuál es el riesgo que tienes? el 1%. En realidad estoy con el 1%, con una cuenta demo de Bueno, $1,000, eh, que es pues un poco más ajustado de te has pronto estado a lo que se entonces pensaría hacer. pasando, ¿sí? El 13%. Perdón, Sí, es que esa es la otra parte. estás ampliando el riesgo. Sí, por aquí hay, sí, por aquí hay interés. Pero entonces, es que esa otra pregunta que a veces me surge. Cuando yo voy a calcular los lotes, yo hago la tabla. Aquí me marca más o menos de cuánto debería ser el lote, ¿sí? Que debería adquirir cuando voy al, a la plataforma y meto pues los parámetros como tal. Hay veces me saca con
con un lote, o sea, con un precio totalmente diferente. No sé si es cuestión de la plataforma, no sé si es cuestión del momento de yo. No te entiendo eh, muy bien. En el cálculo del riesgo, ¿cómo lo estás haciendo? ok, voy a adquirir Riesgo alguna dividido stop. acción. ¿Listo? Entonces, Riesgo dividido stop. exacto. Cuando tú Acá estás está en la. MetaTrader y estás Ajá, operando divisas, lo divides por 10 y ahí vas a saber ok, tu lote. Ahora, como tu cuenta es pequeña y como ok, tu riesgo también es muy reducido, ajá, prácticamente siempre te va a dar 0.01. Ese punto cero punto cero ajá. uno noventa y uno cero cinco, pues o sea, tú sabes que eso ya, o sea, simplemente Entonces, dos, 0.01, un ese es tu 0.0. riesgo. ¿Por qué? Porque el lote mínimo en MetaTrader es 0.01. ¿A cuánto equivale? A $1000 de apalancamiento, ¿sí? O sea, que tu cuenta es de 1000, te estás Ajá, apalancando con un lote de 1000. ¿Listo? Entonces, prácticamente te va a dar ok, 0.01. ok. Ahora, yo tengo una pregunta por hacerte. Espérate que yo por acá tengo aquí. Este es de 4. Ok, sí. Ya hice este trade ayer o anteayer. Resulta que ¿Cuál eh, trade? cuando yo veo no sé si estás viendo la pantalla. Donde tienes pues Ok, la orden listo. de entrada. Yo miro, sí, yo miro, la orden está acá. Este ya me votó, o sea, Espérate, no funcionó ¿qué como estás yo lo tenía operando ahí? ¿Qué pensado. es qué patrón? ¿Cómo se llama eso que estás operando ahí? Ok, lo que pasa es que esa es la pregunta. Yo hice el análisis Ajá. aquí, en la de 30 minutos. La de 30 minutos me podía estar marcando que este era un LH1, No, este un no es un LH2, y LH. yo dije, Un bueno, LH es un puede ir al máximo alza. menor. ¿Tú estás operando un mínimo mayor o por ejemplo, qué patrón estás operando ahí? Eh, perdón, un HL1 y este sería un HL2. Yo dije, bueno, se puede ir al alza. Es más, por eso había puesto el profit acá, que igual Bueno, me equivoqué pregunta, porque hubiera sido ¿cómo se aquí en opera un este nivel. HL? Técnicamente. Eh, Uno entra, técnicamente debería entrar en la siguiente vela, después o sea, la vela verde que va después del rebote. Bueno, En entonces, este otra caso, vez. yo lo entré ¿Qué es un pivot? aquí. ¿Qué es un mínimo mayor? Un mínimo mayor, pues bueno, estamos hablando de un pivot. ¿Qué es un pivot? Un pivot es una inflexión del precio, ¿cierto? ¿Cómo se forma técnicamente un Ok, pivot? Pues técnicamente se forma con dos mínimos en velas y dos máximos en velas. Entonces el primero cumple todas las condiciones. Muéstrame los dos mínimos en velas, que son las velas rojitas. O sea, ahí tienes un mínimo, muéstrame estas dos y el esta mínimo y un mínimo y otro mínimo. De aquí. hecho tiene tres. Con la vela roja, perdón, con la vela verde tiene tres mínimos, ¿sí? Entonces la teoría dice, como mínimo debe tener dos mínimos. Lo cumple, ¿cierto? Entonces cumple la teoría de un pivot, en parte, ¿sí? Porque recuerda que son dos mínimos y dos máximos en velas. Entonces, técnicamente, uno coge el máximo de esa segunda vela, muéstrame el máximo, de esa vela roja que deja una pequeña colita de techo, no, Esta. la anterior roja, esa. Ahí sería la entrada, técnicamente, a la ruptura de ese máximo. Así se operaría un mínimo mayor. Miremos el segundo. De hecho, donde lo tienes marcado como segundo, no es un pivot, o por lo menos no es un pivot técnico. No, vente a una pregunta. Listo. Digamos que esa es la entrada técnica. Pero si yo, en el momento que estoy haciendo el análisis, ya paso esta zona y viene a este nivel, igual puedo hacer la entrada a este nivel o me toca esperar a que se Depende del desarrolle el contexto. siguiente pivot. Si yo veo que el precio rompió, dejó una super cola y volvió y bajó, ¿voy a tomar una entrada? No, me está indicando presencia de vendedores. Yo la Ok. verdad ahí no entiendo mucho el patrón que quieres operar, igual es muy contra, una dirección muy bajista en la libra dólar en 4 horas, si era tu marco de análisis, Es que, estabas haciendo un contratendencia. es que esa era la pregunta. Yo lo analizo, Por si ejemplo yo lo ahí veo yo en 4 horas, no entiendo el patrón de entrada. está, 4 horas que te decía que... no, es que
yo lo vi en 4 horas y dije, bueno, listo, va a la baja, no debería entrar, pero cuando bajo el marco, pues no sé, de pronto hice mal el análisis y dije, bueno, pero es Eso que puede aquí ser, puede eso haber lo un podemos ver rebote, como una puede ir B. a la Eso es una alza. formación B, una gran B. Y el marco Ok. mayor te lo está confirmando. ¿Qué te decía el marco de 4 Sí, horas? es más, sí, es más, Ok. que era bajista, es más, me votó Recuerden que para con eso stop nosotros loss acá. hablamos de múltiples O marcos sea, de él me lo tiempo. tomó y Cuando luego nosotros me hablamos de tocó. múltiples marcos de tiempo, quiere decir que si yo Ok. voy a tomar una posición, como mínimo el marco mayor me tendría que estar dando alguna señal de que efectivamente el precio puede ir en la dirección que yo estoy planteando. Por ejemplo, yo veo que tienes unos indicadores ahí. ¿Qué te dice ese indicador abajo? ¿Que era largo, era corto, qué era? Es que por lo menos este MACD me estaría marcando que sería corto, ¿sí? Porque el navegador, este histograma está negativo, pero mira, por ejemplo, a 30 minutos me marcaría como si la pendiente estuviera regresándose, o sea, como si se me fuera a ir a Sí, es largo. que es contra. Es un trade que tiene un riesgo alto, Sí, porque es contra tendencia. Estás operando contra la ok, dirección del precio. Entonces, en 30 minutos, recuerden el tema de los indicadores y el tema de las señales que vemos en marcos menores. En marcos menores, pues podemos ver muchas más señales, ¿sí? Pero no tienen que ser todas de alta calidad. Y en este caso, pues cuando el precio va tan ok, bajista, pues hay un riesgo alto con ese trade. ok. Esa era parte de las dudas pues, que me surgieron en esta semana. Miremos otro Y más, trade. por eso lo había comentado marcando un HL1. Yo entré Miren, no, a recuerden, este nivel. con el tema de los pivots, no todos los pivots son operables. Pues yo no puedo decir que todos los Ok, primeros mínimos mayores son operables, ¿cierto que no? Ni tampoco puedo decir que todos los segundos mínimos mayores son operables, porque eso tiene que ver mucho con el contexto del pivot. Por ejemplo, coloca ese gráfico, colócalo en diario. Miremos ese activo en un diario. 1, 2, 3, 4, 5 días consecutivos al alza. ¿Crees que está extendido o no? ok. Miremoslo, Sí, veámoslo en sí, cuatro sí, ya se horas. puede estar. ¿Crees que está extendido? Es más, si Sí, tú, si tú tienes el RSI, ese RSI me imagino que es la línea amarilla, te está dando una divergencia. sí, sí, esta es la línea amarilla. Y si miras el MACD, el histograma está cerrando, las velitas del histograma, las barritas del histograma está cerrando por debajo de esa media roja. ¿Sí la ves? Ok, Esas son sí, indicaciones de posible corrección. Puede que suba, pero recuerden que nosotros lo que buscamos es tener cuando entramos al mercado, buscamos es probabilidades, ¿sí? O sea, algo que nos acompañe y que nos diga, listo, efectivamente la dirección que usted está planteando tiene mucho potencial, ¿sí? Entonces, listo, yo voy al alza, pero resulta que todos esos indicadores que yo tengo o la forma en que estoy leyendo el precio me dice, tiene potencial para irse al alza. Hay altas probabilidades. o sea, lo ideal hubiera sido haber entrado más o menos a este nivel. Pues no sé cómo estás operando. O Para mí hubiera, una entrada de o pronto a la visita, hubiera esas medias. Para mí una entrada de pronto en el retroceso o mucho antes. aquí. Ahí lo sigo viendo extendido, sin embargo pues se desarrolló al alza. Pero tiene que ver mucho con el tema de Vale. cómo lo estás interpretando, cómo estás viendo esos patrones. De hecho ahí te marcaba una divergencia el RSI. Sin embargo se siguió desarrollando, ¿sí? Sí, sí, es que aquí me sigue marcando como si fuera una divergencia regular Ujú. O sea, bajista, ¿qué quiere decir eso? pero él Viene igual extendido siguió. hace rato Es viene que, extendido. Tu trade es, probabilidades, ya, puede que te funcione, pero probabilidades no tiene. es, es que es más, yo con este trade en la noche anterior, cuando lo vi más o menos a este nivel, yo dejé puesta una orden que lo tomara por si hacía un Pero porque a retroceso a ese nivel, este que hay en nivel. ese nivel. Recuerden que No, o sea, cuando cuando llegó acá yo hablamos dije, de, bueno, de listo, niveles, pueda que se cuando queremos extienda un operar poquito más niveles, y va a Rubén, rebotar. si yo quiero poner una orden en un retroceso o en un rebote, tengo que tener mucha seguridad de dónde la Ajá, estoy colocando. No simplemente es colocar una orden por colocarla. ok.
Dale. No. O sea, no sé por qué la coloqué ahí. Yo dije, bueno, puede que rebote, la puedo colocar a donde tengo en este momento el cursor. Esta mañana que volví a ver el trade, dije, bueno, siguió al alza, pues entremos o miremos cómo podemos entrar. Eh, pero pues ya con lo que tú me dices, analizando los otros parámetros, pues sí se nota que está muy sobreextendido como tal. Piensa cada vez que vayas a entrar en esto. Los profesionales, hablando de los profesionales que son los que mueven realmente el mercado, ¿crees Ajá. que están entrando? ¿O dónde entraron? ¿Dónde tomaron? ¿Dónde crees No, que en los este momento profesionales ellos tomaron deben haber tomado posiciones? posiciones a este nivel. Ah, Más o menos en este nivel tienen que haber interesante, tomado ¿sí o qué? posiciones. Entonces ahí es donde hay que estudiar los niveles de entrada. ¿Sí? Ahí Ok. arriba, un profesional que quiera entrar, bueno, eh, Aquí ya están quizás pensando está en pensando vender, en ¿no? tomar utilidades. Como te digo, puede que siga subiendo y sigue subiendo quizás unos 100, 200 pips, pero tu trade no tiene probabilidades donde lo estás tomando. Lo que yo les Ok. recomiendo es, cuando tomen una posición, ¿será que operando o con este patrón yo voy a poder vivir del trading? ¿Qué tipo de patrón es? ¿Tiene realmente alta calidad ese patrón como para poder decir que lo voy a poder replicar y va a salir exitoso un alto porcentaje de las posiciones que haga? Esa sería una buena pregunta. Entonces piensa en eso, listo. Ok. Listo. Objetivo, mejorar el análisis, ojalá en múltiples marcos, como mínimo, mira dos, y subir ese bateo. Hay que mejorar mucho en ese bateo, abreja bateo. Listo, o sea, Sí. menos trades, pero más cantidad. Queremos más cantidad. Y la documentación. Listo, dale. Ok. Ok, Bueno, dale. Rubén, con Muchas mucho gracias. gusto. No sé si alguien tiene más dudas. Si es así, adelante. Tenemos tiempo para el que lo necesite, lo solicite. Adelante, Ray. Listo. Si quieres te pongo de presentador. Bueno, Luis, quiero ante todo agradecerte que me hayas atendido porque tengo varios problemas con la instalación del software, pero ahí he venido haciendo alguna serie de cosas para por lo menos estar activo en las gráficas. Ok. Dale, No te sí, te escucho, Luis. escuchamos. Adelante. ¿Cómo va la bitácora? Ray. Bueno, parece que no nos escuchas. Ahora me escuchan, pero yo no escucho a Luis.